Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. No entendían este lenguaje, porque eran muy humanos, porque su lenguaje, su mirada, su pensamiento era todavía de este mundo. Ellos iban en un proceso de aprendizaje. Estaban conociendo a su Maestro, a su Mesías. Y este conocimiento los va alejando de los modos humanos para irlos acercando a los modos divinos. Pero cuesta, y a ellos les costó mucho. Admiraban a Jesús por sus milagros, por sus palabras, por el poder y la autoridad que tenía al hablar. Y entonces muchos de ellos veían un triunfalismo humano, como pasa hoy en la iglesia. Queremos un triunfalismo humano en la iglesia. Que todo el mundo la entienda, que todo el mundo la comprenda, que todo el mundo la ame, que sean masas quienes acudan a ella. Triunfalismos humanos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza. Es decir, entiendan bien, conozcan de qué se trata. ¿Y qué es lo que hay que entender y qué es lo que hay que conocer? La voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué quiere el Padre para su Hijo, para su iglesia? La cruz, el martirio. Pero eso no cabe en una mente humana. Eso no cabe en un religioso que da pasos naturales y que está muy lejos de lo sobrenatural. No lo puede entender porque busca triunfalismos humanos. La cruz la entiende de otra manera, pero no como es. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Por eso, hermanos, necesitamos estar siempre cerca de Jesús, escuchando a Jesús, conociendo a Jesús, a través de estas verdades, meditando estas verdades de la palabra de Dios, del libro del cielo. Y entonces vamos entrando en un lenguaje que no es de este mundo, sino que es divino. Y entonces vamos a ir entendiendo. Y ese es el lenguaje, este conocimiento, esta doctrina, la que nos va a ir metiendo en los modos de Dios, es decir, en su voluntad. A los discípulos que no entendían les resultaba tan oscuro que no podían entender el sentido de lo que Jesús decía. Oscuridad, tiniebla, confusión, en la que están muchos hoy. Y todo el que ande naturalmente, así sea muy religioso, todo esto le parecerá confuso, oscuro, y no entenderá el plan de Dios. Lo que Dios quiere hoy para su iglesia, que no es otra cosa que su voluntad. Y otra característica
de que la voluntad humana está dominando en todos estos seres religiosos es el miedo, el temor a querer saber la verdad, a querer entrar en este misterio divino, porque sienten que no compagina, que una cosa es el deseo del corazón y otra muy distinta es la voluntad del Padre. Pero no es así, hermanos. Por eso se da temor, oscuridad, se embota la mente, el entendimiento, se buscan triunfalismos, tantas formas de vivir humanamente, desechando la divina. Entonces pueden caer en la trampa en la que cayeron los sacerdotes, los escribas, los fariseos de la época de Jesús. Lo desecharon, porque este Jesús no encajó en su mente, en sus mentalidades, en sus costumbres, en sus vidas, en sus maneras, en sus formas, y lo desecharon. Y eso está pasando hoy en la iglesia. A Jesús lo siguen desechando, porque no encaja los modos divinos, porque no conocen su voluntad y porque su vida religiosa la llevan de una manera totalmente natural y que lejos están de lo sobrenatural. Así lo ha dicho Jesús. Por eso, hermanos, la importancia de formarnos, guiados por aquellos a quienes el Señor ha llamado, ungido y les ha entregado esta doctrina de su divina voluntad, para que reciban la luz, para que conozcan sus modos, para que hablen su lenguaje, y así desaparezca toda oscuridad y sea destruido todo miedo, todo temor, para poder entrar en el plan de Dios, conocer y vivir en su voluntad. Ahí está el misterio de la vida, aquella voluntad en la que vivió nuestra Reina y Madre María, y vive aún por la eternidad, que le dio toda la luz, toda la paz, toda la belleza, toda la santidad, toda la seguridad. Y por eso ella hizo de esta divina voluntad su todo. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros también esa gracia que te ha concedido a ti, de decir: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.